La vida transcurre tan rápido y tan despacio, pero ambas al mismo tiempo. Hemos visto pasos y pasos que han sido igual de importantes para nuestros mundos. Mundos semejantes, mundos complejos de entender, pero que hemos estado conectando desde hace tiempo. La ciencia y su avance nos ha permitido obtener las herramientas necesarias para fortalecer este vínculo. FAPASA, líder en certificación internacional, dedicados al desarrollo de medicina de vanguardia, producida bajo rigurosos estándares de calidad, con avanzada tecnología y gracias al esfuerzo de profesionales paraguayos altamente capacitados. Ese esfuerzo nos ha llevado a obtener a lo largo de nuestra historia importantes certificados y reconocimientos a nivel internacional. Trabajando y creciendo por medio siglo, aunando esfuerzos por la industria farmacéutica en el Paraguay, promoviendo el talento y retratándolo en materia enfocadas hacia el cuidado de su salud. Hemos decidido llevar nuestro emblema a otros rincones, con la firme intención de expandirnos hacia nuevos horizontes, compartir nuestros mejores logros con otras naciones, traspasando fronteras y llegando cada vez más lejos. FAPASA, líder en certificación internacional. Señores, nuevamente hoy arrancando este Foro Nacional del Dolor, que estamos en nuestro segundo y último día llevando una propuesta diferente, una propuesta de interacción en las diferentes plataformas a través de las cuales estamos actualmente en vivo. Estamos a través del Zoom para la gente que está conectada. Tengo entendido que estamos más de 100 personas del otro lado de la pantalla, también para los aquí presentes, una cantidad importante de colegas y ni qué decir para todos los colegas que están formando parte hoy del Foro Nacional del Dolor, con quienes ya tendremos el gusto en minutos más de poder charlar y entrar en más detalles sobre los diferentes temas que hoy nos compete poder venir y hablar. También del otro lado está el doctor Gustavo Blanco, tengo entendido, les voy a estar presentando enseguida también, estaremos charlando con él. Y para nosotros realmente, porque estamos bastante orgullosos de poder acompañar a FAPASA en la primera edición del Foro Nacional del Dolor. Este evento se realiza en el marco del Día Mundial del Dolor, que fue celebrado hace un par de días nomás, este domingo 17 de octubre. Justamente cabe resaltar que como médicos sabemos que el dolor es la primera causa de consulta a nivel mundial y generalmente es el que mueve al paciente a acudir al consultorio. Más que nunca debemos de estar actualizados dentro de lo que implica este tema delicado, bastante fino, que es el dolor. Hoy en el primer Foro Nacional del Dolor tendremos el auspicio de 9 sociedades médicas. La Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la Sociedad Paraguaya de Geriatría, estaremos en compañía de representantes de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, Sociedad Paraguaya de Cirugía, de Reumatología, Neurología, Sociedad Paraguaya también de Gastroenterología. Queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida porque forman parte de esta primera gran edición del Foro Nacional del Dolor. El día de hoy estaremos abocados al manejo del dolor crónico. El día de ayer estuvimos hablando acerca del dolor agudo, donde médicos expertos a nivel local nos estarán enriqueciendo con sus conocimientos, haciendo un poco de ciencia y sobre todo con gran parte de su experiencia. Además tendremos el honor de contar con un invitado internacional, especialista en dolor, como lo es el doctor Gustavo Blanco. Y en conjunto estaremos debatiendo sobre el dolor desde sus diferentes aristas y diferentes perspectivas. No quiero dar muchas vueltas, quiero presentarle a nuestro honorable invitado panelista. Quiero que con un fuerte aplauso le puedan recibir a todos ellos. Hoy nos acompaña la doctora Yanira Yinde, la doctora Diana Yurubam, el doctor Leonardo Luis López, el doctor Jesús Falcón, el doctor Santiago Giralt y el doctor Gustavo Arbo. Así que más que nunca queremos que ustedes se sientan relajados. Es un evento que tiene el objetivo de que sea distendido, de que justamente podamos interactuar a través de las dudas,
de las consultas, de las preguntas y puedan sentirse libres a través del Zoom, aquí los invitados, de poder hacer sus preguntas que estoy seguro que tendrán respuestas. Así que quiero dar la bienvenida al primer tema de la noche. Con nosotros estará la doctora Yanira Yinde. Ella es representante y presidente de la Sociedad Paraguaya de Reumatología, máster en enfermedades autoinmunes de la Universidad de Barcelona, médico de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en medicina interna justamente por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en didáctica universitaria, especialista en reumatología, docente de pregrado de la Cátedra de Patología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, secretaria académica y docente del posgrado de Reumatología de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y actual miembro del Grupo de Estudio de Esclerodermia y del Grupo de Capilaroscopía de la PANLAR. Con un fuerte aplauso, la doctora Yanira Yinde. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta por estar aquí esta noche, muy agradecida al equipo organizador y me siento realmente así medio rara, ¿verdad? Estoy medio rara porque hace 18 meses que no puedo interactuar con la gente, ¿verdad? Que no sea enferma. Y estoy muy contenta, realmente es una experiencia bastante gratificante el poder compartir con todos ustedes, colegas, sin máscaras, no violando las reglas, por supuesto, ¿verdad? Y de ver a las personas de frente, ¿verdad? Muy animada y muy entusiasmada con esta jornada. Buenísimo. De hecho, creo que para todos es una experiencia volver a este tipo de eventos, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos contigo, doctora, el dolor osteoarticular como tema. Y hay dos preguntas que, dicho sea de paso, no quiero olvidarme del doctor Gustavo Blanco, que al final de cada tema también estará interviniendo con alguna que otra opinión seguramente. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades osteoarticulares que producen dolores más frecuentes y cuál es el tratamiento actual que disponemos para las mismas? Bueno, en reumatología abarcamos una gran variedad de patologías que producen dolor a nivel del sistema osteoartromuscular. También que pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Como te digo, hay una gran variedad de ellas. Las clasificamos según su mecanismo fisiopatológico. Tenemos las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, que es la artritis más frecuente en todo el mundo. Causas degenerativas como la artrosis, que también es una enfermedad osteoarticular la más frecuente del mundo, de origen degenerativo. Otras enfermedades metabólicas que secundariamente producen dolor, como las fracturas por osteoporosis, la gota, ¿verdad? Y dependiendo de la fisiopatología, todas estas, por su alta frecuencia, son tratados por el reumatólogo. Entonces, sí, todas estas que dije son las más frecuentes en la actualidad. Buenísimo. Justamente dentro de ese abanico terapéutico, queríamos saber un poquitito qué tenemos hoy en cuanto a los tratamientos más actuales. Bueno, en reumatología contamos con un buen arsenal terapéutico y dependemos siempre del origen del dolor, de la fisiopatología, de qué tipo de dolor es. Si es un dolor inflamatorio, si es agudo, si es crónico, ¿verdad? Por lo general, el dolor inflamatorio o nociceptivo, como se clasifica correctamente, ¿verdad? Tenemos varias alternativas terapéuticas, entre ellas las más importantes, ya muy antiguos, muy usados, aunque van mejorando cada vez más, haciéndose más específicos, están los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Los AINES, ¿verdad? Que se vuelven a clasificar según la forma en que actúan. Son un armamento muy importante, fármacos sumamente importantes que nos ayudan a controlar la inflamación desde su producción misma por la causa que tienen. También tenemos otros fármacos que ayudan a controlar la inflamación, ya también como los corticoides que lo utilizamos en casos bastante específicos, pero que también nos ayudan bastante. Como te había mencionado, los antiinflamatorios son nuestros medicamentos de elección, los AINES, puesto que son fármacos bastante seguros y de costo bastante accesible y con buenos resultados terapéuticos bien utilizados en el momento
en el momento justo y a la dosis justa. Totalmente, excelente. Justamente para que la gente vaya ubicándose un poco dentro de la línea de tiempo que vamos a estar compartiendo y con cada profesional tenemos un promedio de 15 minutos. Pueden sentirse libres aquí en el auditorio de realizar preguntas, lo mismo para la gente que está viéndonos desde el otro lado de la pantalla. Quiero presentarles al doctor Gustavo Blanco también en este segundo día, porque él va a estar interviniendo, como había dicho recién, al culminar cada uno de los temas. Doctor Gustavo Blanco, del otro lado, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola David, un gusto volver a encontrarme contigo. Excelente, ¿cómo estás, doctor? En este segundo día. Muy bien, muy contento después del evento de ayer y esperando que hoy sea todavía mejor. Buenísimo. Tenemos un par de preguntas, doctor, que yo estoy seguro estuviste al tanto escuchando también. ¿Cuáles son las enfermedades osteoarticulares que producen dolor más frecuente y cuáles son los tratamientos analgésicos actuales que existen? Para no repetir lo que decía la doctora Yanira recién, que fue bastante concreta y bastante clara, fuera del ámbito de la reumatología, yo no soy reumatólogo, tal vez la mayor frecuencia de consultas que tengo es por daño articular crónico, lo que llamamos artrosis u osteoartritis. Y esto es un cuadro bastante complejo, porque más allá de la invalidez que produce, lo que genera también es un deterioro importante en la calidad de vida de la persona. Y tal vez como dolor, paradigma de dolor complejo, la artrosis, por más que está difundida a nivel mundial, tal vez hay que entender que es un dolor combinado. No solo tiene componentes del dolor inflamatorio, el del daño articular, el dolor nociceptivo, sino que además tiene componentes de daño de tejido nervioso, de dolor neuropático. Y en la medida que se prolonga en el tiempo, genera alteraciones en el sistema nervioso sensoperceptivo que lo convierten en una enfermedad neurológica al dolor crónico, que es justamente el motivo primordial de esta charla de hoy, entender que el dolor crónico no es un dolor agudo que persiste mucho tiempo. En la medida que se perpetúa el estímulo doloroso, el estímulo nociceptivo, eso va a alterar la capacidad de percepción del sistema nervioso central y eso va a hacer justamente que luego, como hemos charlado en alguna oportunidad, podamos llegar a corregir el daño articular. Una cirugía parcialmente correctiva, una cirugía de reemplazo articular y los pacientes quedan con dolor en forma perpetua. Entonces, el drama del dolor crónico, que es una afección que compromete aproximadamente al 20% de la población mundial, es que hay que atenderlo adecuadamente. Y en la medida que no tratamos el dolor agudo, facilitamos que el dolor crónico se haga presente y se perpetúe. Excelente, gracias, doctor. ¿Alguien del auditorio que tenga alguna opinión al respecto, que tenga alguna duda, alguna consulta? Para cualquiera de los panelistas o para el doctor Gustavo Blanco, siéntanse libres de poder realizar levantando la mano. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Vamos a dar así paso. Gracias, doctora. Muchas gracias también. ¿Sí? ¿Algo más que quieras aportar a decir? Sí, me pareció muy interesante la mención que hizo el doctor Blanco sobre el dolor crónico. Sin duda alguna es una de las causas más frecuentes en el consultorio. Y bueno, el arsenal terapéutico no solo está basado en los AINES. Sabemos que los mecanismos de dolor crónico, tanto en las artrosis o en pacientes donde existen cambios estructurales muy marcados y que llevan a tener dolor crónico, y una patología que se ha establecido con el tiempo y muy importante, como la fibromialgia, que es un complejo de aristas que deben considerarse, también están incluidos ya en nuestras patologías que deben ser tratadas en forma especial y con otro tipo ya de medicación, no más antiinflamatoria, ¿verdad? Realmente, sino más tratando a nivel neurológico, que es el lugar donde se produce el estímulo doloroso. Excelente. Es lo que quería agregar. La fibromialgia es una causa importante de dolor crónico generalizado y que ha ido aumentando, pero exponencialmente, y con la pandemia se ha
expuestos muchísimo más. Totalmente. De hecho, cuando habíamos presentado este tema de dolor crónico y hacíamos preguntas en las diferentes plataformas, la gente preguntaba mucho en relación a la fibromialgia, tema que estará desarrollando allá al final el doctor Gustavo Blanco también. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, vamos a nuestro segundo tema. Hoy estamos con la doctora Diana Yuruán en representación de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Ella es representante justamente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, especialista en medicina familiar, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en medicina interna y medicina familiar, maestría en administración hospitalaria, docente de grado y posgrado de la Universidad Católica de Asunción y docente de grado de la Universidad Uninorte. Con un fuerte aplauso, la doctora Diana Yuruán. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola. Excelente. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Realmente, como decía la doctora Linde, es una experiencia chocante de cierta forma volver a encontrarnos, volver a saludarnos. Y este es un tema bastante sensible, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de dolor, hablamos no solo de una sensación patológica, sino también de emociones. Entonces, es bastante complejo. Así mismo. Agradezco la invitación también. Buenísimo. Hoy vamos a estar hablando con la doctora acerca del dolor en pacientes con comorbilidades. Y tenemos dos preguntas. ¿Cómo podemos valorar a los pacientes que requieren tratamientos para dolor y que presentan comorbilidades? La otra preguntita dejo para después. ¿Cómo evaluamos, doctora? En primer lugar, tenemos que estar viendo la estabilidad que tienen los pacientes con sus comorbilidades. Por ejemplo, si tenemos un paciente hipertenso, si está en rango de tratamiento, si tenemos un paciente diabético, cómo está su glicada, tenemos que conocer su función renal, tenemos que estar conociendo la función hepática. Recordar siempre que es un paciente, no solamente un dolor el que vamos a tratar, sino que es un paciente con muchas circunstancias. Y realizar, para mí es fundamental la historia clínica, y una expresión que me causa mucha molestia realmente es la de hacer una buena historia clínica, porque es la base de nuestro ejercicio. Entonces, nosotros al tener un paciente con dolor y al tener este mismo paciente otras patologías, tenemos que ver la estabilidad de esas patologías para conocerle y poder estar sabiendo qué armamentos podemos usar y también hacia dónde encarar el diagnóstico. Escuchando a la doctora Linde, ella mencionaba muchas causas de dolor, pero creo que siempre tenemos que estar abiertos, nosotros que estamos en atención primaria, ¿verdad?, a volver a revisar al paciente, y que un dolor lumbar en un paciente con insuficiencia cardíaca puede que no sea artrosis en esta oportunidad. Entonces, hacer la evaluación integral todas las veces y considerar cuál es el estado de las patologías de base de nuestros pacientes. Excelente, evaluación integral. Sí. ¿Cuáles son las restricciones del tratamiento del dolor en las diferentes comorbilidades de mayor prevalencia? Bueno, si nosotros, una situación que me parece de suma importancia en el tratamiento del dolor es el conocer el fármaco que vamos a utilizar. Mal podría yo meterme a usar una medicación específica, o sea, que no conozco cuáles son los efectos colaterales, cuáles son las interacciones, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La posibilidad, por ejemplo, de que los AINES puedan causar trastornos en mis pacientes con insuficiencia cardíaca que están tomando diuréticos, pacientes con hipovolemia a los cuales se le da unos antiinflamatorios no esteroideos que pueden estar causando mayor retención de líquido. Y mismo pueden estar interactuando, o sea, si yo le doy corticoides, por ejemplo, a un paciente diabético, o sea, tengo que tener esas posibilidades en cuenta. El interrogar al paciente y darle la dosis del medicamento apropiado, o sea, el fármaco apropiado para el dolor y en la dosis apropiada y con el intervalo apropiado. Tener cuidado con las interacciones que muchas veces el paciente tiene un antecedente, por ejemplo, de enfermedad ulceropéptica,
y que tengo la obligación de elegir apropiadamente los antiinflamatorios que el paciente va a estar tomando, por la posibilidad de un nuevo sangrado. Y si consideramos que los AINES y tanto como el ácido acetilsalicílico pueden tener una acción sobre las plaquetas, eso va a estar estimulando aún más el sangrado. Entonces, conocer la función renal en todo momento para saber cuáles son los fármacos que le podría dar y cuánto tiempo. Y yo creo que el desafío para nosotros ante la aparición de tantos nuevos fármacos, nuevas posibilidades terapéuticas, es conocerlas para tratarlas apropiadamente. Perfecto. Gracias, doctora. Del otro lado, el doctor Gustavo Blanco, ¿algo que quieras sumarle a todo esto, doctor? No se le está escuchando al doctor Blanco. Pasa frecuentemente que los pacientes que están con algún diagnóstico realizado y consultan por alguna dolencia, se le adjudica el diagnóstico de base. Y a mí me gusta recalcar siempre que los seres humanos tenemos derecho a que nos pase cualquier cosa. Entonces me encantó lo que decía Diana acerca de que un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene un dolor lumbar tiene que ser evaluado independientemente de su comorbilidad del cuadro actual que tiene. Porque esto tenía una diferencia notoria. Pero si de repente un paciente diabético que tiene neuropatía diabética periférica y tiene dolores en los miembros inferiores, me llama y me dice, me duele mucho el pie. Si yo no sé lo que estoy haciendo, voy a aumentarle el tratamiento que tenía para su neuropatía diabética. Y el paciente no tiene la obligación de contarme a mí las cosas como yo debo averiguarlas. Es la obligación del médico ponerse al tanto de la situación del paciente. Y si yo no averiguo si tuvo un traumatismo, un esguince, una torcedura o algo que haya lesionado su pie, voy a seguir encadenado con el tratamiento de base. Entonces, averiguar qué es lo que le pasa a cada persona, fundamental. Tal vez la pregunta que hiciste, David, es una pregunta que hay que aclarar algunos aspectos. El primer escalón de tratamiento en cualquier dolor agudo, sobre todo, son los AINE, los antiinflamatorios no esteroides. Fueron, son y seguirán siendo. Por supuesto que si hay daño renal, si hay daño cardiovascular, si hay hipertensión, si hay daño neurológico, si hay daño hepático, si hay daño digestivo, podemos incidir en mayor daño. Entonces lo importante para nosotros es entender que el uso de antiinflamatorios tiene que ser el menor tiempo posible y en la dosis mínima adecuada. Pero si no usamos antiinflamatorios, el dolor va a ser tan nocivo como el tratamiento. Y sí tenemos que tener en cuenta nosotros, los médicos, los profesionales de la salud, que cualquier acción que ejerce un médico tiene la potencialidad de ser nociva. Medicamentosa, quirúrgica, comentarios, indicaciones, sugerencias. Tenemos que ser muy cautos con esto y, como decía Diana, estar muy seguros de lo que estamos haciendo antes de emitir un juicio o una opinión. Excelente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien del público que quiera hacer alguna consulta, alguna duda? Doctor, yo quisiera acotar algo, ¿verdad? Sí. Que es muy importante el conocer la fisiopatología del dolor para indicar el fármaco correcto. Estamos viendo muchas veces uso de, por ejemplo, pregabalina en dolores que no son apropiados. Y la otra situación que me parece de suma importancia es advertirle al paciente qué fármacos no puede tomar basado en su condición. O sea, especificarle al paciente diabético que nosotros acá tenemos muchas presentaciones de antiinflamatorios, por ejemplo, con corticoides, y que tiene que evitar los que digan tal cosa, ¿verdad? Igual que a los hipertensos con migraña, que tenemos que avisarle que no tomen tales combinaciones, ¿verdad? Entonces me parece que eso es una parte muy fundamental de nuestro ejercicio integral, es el de la educación del paciente y no apagar el incendio ya cuando aparece. Totalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Vamos al tercer tema de la noche,
Hoy estamos en compañía del doctor Leonardo Luis López Velázquez, en representación de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Un aplauso, por favor, para el doctor. Especialista en cirugía general, especialista en anestesiología, ambos por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, cirujano de guardia del Hospital de Trauma Manuel Gianni, anestesiólogo del Hospital Central del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, buenas noches. Muy agradecido por estar acá y también la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Excelente. Hoy vamos a hablar un poquitito del dolor crónico postquirúrgico. Y hay un par de preguntas también. ¿Qué tan frecuente, doctor, es el dolor crónico después del acto quirúrgico? Y se habla aproximadamente dependiendo, ¿verdad?, del acto quirúrgico, aproximadamente entre 20, inclusive llega hasta un 80%. Depende, digamos, de la cirugía, de la localización de la cirugía. Por ejemplo, a nivel de la pared abdominal se considera entre 40%, a nivel del tórax está entre los 20%. Lo que sí se considera que es muy doloroso, digamos, es decir, el porcentaje es a nivel que son las amputaciones, ¿verdad? En frecuencia, digamos. Pero tenemos que considerar que el dolor crónico o persistente del sitio quirúrgico es aproximadamente después de los 3 meses, ¿verdad? Porque tenemos que considerar también que los cirujanos, a diferencia del dolor agudo, que es beneficioso, digamos, o ayuda al cirujano para diagnosticar, para operar inclusive, ¿verdad? En cambio, el dolor crónico ya se considera como una enfermedad. Eso hay que tener mucho en cuenta. Y depende de muchos factores. Esa persistencia tanto depende del paciente, depende del cirujano y también del anestesiólogo, ¿verdad? Se puede evitar porque un dolor agudo se puede volver a ser crónico. Ya, perfecto. ¿Existe alguna forma de poder reducir ese dolor crónico? Y sí, el manejo, especialmente el dolor agudo que no se cronifique, digamos así, porque nosotros vemos que los pacientes que no se maneja bien desde entrada, ¿verdad? Tiene otros factores, ¿no? Tanto como emocionales, por ejemplo. Se suele ver esos pacientes que acude solo, no tienen los cuidados de los familiares, se ve en lo afectivo, ¿verdad? Que persiste ese dolor, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Después el factor del cirujano, ¿verdad? Que conozca la parte de anatomía, que conozca cómo manejar, ¿verdad? Y por supuesto que con la ayuda del anestesiólogo tratar bien en el momento agudo de ese dolor, tratar cierto tipo de fármacos para que pueda el paciente manejarse bien después, ¿verdad? Porque vemos que el mal manejo de un dolor crónico, esto puede llevar a otras complicaciones como las adicciones. Eso se ve mucho, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad?, que el paciente maltratado, digamos, que acude ya en otros niveles como usando opioides, ¿verdad? Y eso fácilmente cae en otro problema, no solamente un dolor crónico, sino también en adicciones. Perfecto. Doctor Gustavo Blanco, dentro de ese arsenal terapéutico que se dispone para el dolor crónico postquirúrgico, ¿algo que quiera sumar al respecto? Bueno, mira, lo más importante es tener en cuenta que los factores más importantes, corregibles, para la presencia del dolor persistente postoperatorio son el dolor intenso preoperatorio y el dolor intenso postoperatorio. Y eso es problema de los médicos, porque no lo tratan. Entonces sabemos que tenemos las herramientas básicas para poder mejorar esas condiciones, porque por supuesto sabemos que cuando hay una incisión quirúrgica se produce lesión de tejido, se pueden cortar filetes nerviosos. De hecho hay un 10% más o menos de los dolores persistentes postquirúrgicos que se identifican como dolor neuropático, dolor por lesión del nervio. Entonces, una cosa importante es, como ya se dijo previamente, identificar qué tipo de dolor es, ver qué posibilidad tenemos de tratarlo. Y a veces nos olvidamos de una serie de otros factores que los vimos el día de ayer también, que son para evitar justamente caer en la dependencia de fármacos y demás,
procedimientos mínimamente invasivos, bloqueos, infiltraciones, cuando hay compromiso de tejido muscular, utilizar toxina botulínica para relajar los músculos que están respondiendo en forma inadecuada a ese posoperatorio. Entonces sí tenemos bastantes opciones terapéuticas. De todas maneras, creo que planificar la analgesia desde antes de la cirugía, como hablamos algo el día de ayer, mantenerla en el intra y posoperatorio inmediato, para que en la medida que me alejo del evento quirúrgico ir reduciendo el aporte, es el fundamento de todo esto. Ayer justamente el doctor Celso Fretes estuvo interviniendo en relación a la pregunta que tenemos en Zoom, que nos pregunta Jorge Gómez Dávalos, el dolor fantasma post-amputación, ¿cómo sería para poder encarar su tratamiento? No sé si alguien del panel aquí quiere responder o directamente le pasamos la pregunta al doctor Gustavo Blanco. Le pasamos la pelota, la pregunta. A ver, doctor. Gracias. Porque ayer habíamos hecho también un pantallazo general en relación a esta pregunta, pero ¿qué nos tendrías hoy al respecto? Bien, el dolor de miembro fantasma es un dolor que se identifica como dolor neuropático. Es patológico desde su inicio, porque se vincula con el daño del tejido nervioso. Después de la amputación, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que hay un periodo de tiempo en el cual la persona identifica el área corporal amputada, puede sentir dolor en el área corporal amputada, pero si esto perdura más de 2 a 3 meses, ya se considera dolor de miembro fantasma. Hay que diferenciar la situación de identificación del área amputada, que eso es normal, al dolor que persiste. Y en el tratamiento del dolor neuropático utilizamos los mecanismos habituales de manejo del dolor neuropático. Pregabalina, gabapentina, duloxetina, mitriptilina, tramadol, opioides más fuertes, procedimientos intervencionistas menores, bloqueos radiculares, estimulación del ganglio de la raíz dorsal para evitar el ascenso del estímulo doloroso, pero tal como dije ayer, esto yo lo voy a encaminar una vez que haya definido los 2 grandes grupos para mí de dolor de miembro fantasma. Y la identificación de un neuroma de amputación en el nervio que está seccionado por la amputación es lo que me permite a lo mejor más fácilmente tratar a ese paciente, porque se hace la resección de ese tejido y se puede llegar a resolver el cuadro doloroso. Si no tengo eso, es un problema grave porque como todo dolor crónico y como todo dolor neuropático, tenemos serias dificultades para su manejo y su tratamiento. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más, doctor Leonardo, que quiera comentarnos? Sí, tenemos que considerar que el dolor persistente o crónico se puede evitar, tiene su tratamiento y creo que depende tanto del cirujano, del paciente y del anestesiólogo y prevenir, digamos, que es prevenible. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá del auditorio? Doctora, le escuchamos. ¿Sí le pueden acercar el micrófono, por favor? Buenas noches. 2 cuestiones que ocurren todos los días en los hospitales, ¿verdad? Va el cirujano en recorrida y le dice, doctor, me duele. Y el cirujano o el clínico o el que está haciendo la recorrida le dice, pero señor, señora, vos recién te operaste, te tiene que doler. Eso es uno. Entonces, ¿qué es? Factor médico. Y el segundo punto que quiero tocar es que dejemos de poner el analgésico según necesidad o según dolor del paciente. Los analgésicos deben ser dados por hora, en horario establecido, y si es que el paciente necesita un poco más, se le agrega otras cosas más, pero que el paciente psicológicamente no espere tener el dolor y que su recompensa sea el analgésico, porque allí es que vamos a ir hacia donde dijo el doctor, el doctor López,
que puede ir creando una dependencia, porque no es solamente a los opioides que uno crea una dependencia, crea dependencia a muchas otras cosas, ¿verdad? Y entonces, dos cuestiones: dejar de decir a los pacientes, recién te operaste, te tiene que doler luego, es normal. Y dos, que indiquemos los horarios exactos de las cuestiones y aliviarles, y con eso no es suficiente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna opinión al respecto? Al respecto no, sino yo tenía una pregunta para hacerle a nuestro panelista, ¿verdad?, sobre el manejo del dolor, la analgesia administrada por el paciente y según la necesidad del paciente. ¿Qué grado de desarrollo tenemos de este tipo de analgesia postoperatoria aquí en Paraguay? La misma pregunta le transmito al doctor Blanco. ¿Qué tipo de desarrollo o cómo están llevando a cabo este nuevo esquema terapéutico actual en el dolor postoperatorio? La analgesia administrada por el paciente mismo en su postoperatorio inmediato, cuando ya está lúcido, por supuesto, ¿verdad? Y si le da o no las ventajas de que tanto hablan. Doctor López. Sí, creo que actualmente se está utilizando. Existe, ¿verdad?, mecanismo, ya sea, digo, por experiencia en IPS y tanto en el hospital de clínicas, ¿verdad?, que se puede. El problema, como se dice, es que el costo, ¿verdad? Generalmente los pacientes llegan, por ejemplo, al hospital de clínica y no todo puede acceder a comprar el sistema, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, o sea, tenemos obstáculos en el costo, ¿verdad? Yo creo que se está haciendo. Y se puede hacer, ¿verdad? No hay. Creo que existe, digamos. Existe. Sí, o sea, acá en Paraguay se está haciendo eso. Doctor Blanco. Mirá, nosotros acá en Argentina no lo hemos podido llegar a ubicar de una manera importante. Como bien decía el doctor López, es una cuestión de costos. La población norteamericana y europea tiene una educación distinta y lo utilizan con bastante buen resultado con esa sigla PCA, que es la analgesia controlada por el paciente. Nosotros no tenemos disponibilidad de esos equipamientos, de esas bombas, es muy ocasional. En algún centro privado, a lo mejor de alto poderío económico, se puede llegar a dar como parte del estatus del lugar. Pero en hospitales públicos, en hospitales generales, no lo vamos a encontrar por el alto costo que tiene. No está mal la idea. La analgesia controlada por el paciente se hace por un dispositivo que hasta tiene sus sistemas de control, porque si el paciente se le ocurre apretar el botoncito una vez atrás de la otra, tiene un sesgo, tiene una orientación, el programa de esa pequeña computadora, que hace que no le pueda aportar en condiciones que generaría toxicidad. Pero no es aplicable en países como los nuestros, que tenemos una situación económica, llamémosle, no óptima. Perfecto, muchísimas gracias. Están haciendo un par de preguntas también a través del Zoom que corresponden a nuestro cuarto tema. Pero antes, ¿alguna opinión más al respecto para los invitados aquí también? ¿Alguna consulta? Yo quería comentar lo que había mencionado la doctora Morel, ¿verdad?, de que tenemos otros tipos de adicciones a analgésicos, como la cefalea asociada a medicación, ¿verdad?, que es un tema que no está muy mencionado en los capítulos de cefalea, pero que es algo bastante mencionado o presente en la atención primaria y que requiere un tratamiento diferente que darle más analgésicos. Excelente, muchísimas gracias. Doctor Leonardo Luis López, muchísimas gracias por tu participación. Vamos al cuarto tema. Hoy nos acompaña también el doctor Jesús Falcón. Vamos a estar hablando con él justamente sobre las preguntas que vemos que están haciendo aquí en las redes en relación al uso crónico de los opioides. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer estar acá con ustedes, aprendiendo de lo que cada uno va colaborando y dispuesto a ver si podemos aclarar algunas dudas. Excelente. El doctor Jesús Falcón es especialista en medicina interna, representante de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA y miembro de la sede de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna.
Tenemos un par de preguntas, doctor, para vos. ¿Qué recaudos debemos tener en cuenta a la hora de recetar opioides en los pacientes cuando hablamos del uso crónico de los mismos? Bien, bueno, la pregunta no puede venir en mejor momento, ya que mirando un poco lo que sucede en países de primer mundo con el uso de los opioides, hay descripciones de verdaderas epidemias por el uso de estos fármacos. Entonces yo quisiera ir un poco más allá del ámbito estrictamente médico-asistencial, apuntando un poco ya que debiera en estos recaudos debían de existir políticas sanitarias en relación al uso de estos opioides. ¿A qué me refiero cuando digo políticas sanitarias? Protocolos establecidos de uso de estos opioides, de registro de reacciones adversas, de indicaciones precisas para el uso de esta familia de fármacos, que son unos fármacos excelentes para el manejo del dolor, pero a la larga que pueden crear tremendos problemas. Se está viendo eso, como dije hace rato, en países de primer mundo. En 2016 se describían casi 66.000 norteamericanos que fallecieron a causa de sobredosis de opioides. Aproximadamente puede equivaler a la caída de un avión 747 cargado de pasajeros por día, de gente que está falleciendo por sobreuso de estos fármacos. Entonces, quisiera partir por ahí. Sí. En segundo lugar está el personal médico que debe de conocer y manejar de manera correcta el dolor agudo y el dolor crónico. Tenemos que estar formados en el manejo del dolor, tanto agudo como crónico. Y fíjense qué paradoja, el dolor es el síntoma más frecuente por lo cual nos consultan las personas. Y llamativamente no nos forman en dolor durante nuestra formación médica. O sea, creo que estamos un poco en falta en eso. Apuntando nuevamente al profesional médico, ese entrenamiento en dolor es fundamental. Contar también con herramientas que puedan ser útiles para el manejo de estos fármacos, saber en qué momento indicar a qué tipo de pacientes, en qué tipo de dolencias, identificar a aquellas personas que tienen riesgo de hacerse dependientes de estos fármacos, si tienen historia familiar de dependencia, depresión, abuso de otras sustancias como alcohol, tabaco, apelar a algunas estrategias que puedan ayudarnos a identificar. Y se cuenta con estrategias informáticas, inclusive hay uno descrito que es el opioid Rixtol, que identifica pacientes con alto riesgo de dependencia. Entonces uno puede optar por otro tipo de tratamiento en el manejo del dolor. Y un último eslabón, pero no por eso el menos importante, al contrario, el más importante, el paciente. El paciente debe de conocer qué tipo de fármacos va a recibir. Al conocer qué tipo de fármacos va a recibir, debiera de preguntar si no existe otra opción para ese tratamiento. El médico indagar sobre su historial clínico y estratificar bien ese dolor, poner tablas de dolor y empezar a usar estos opioides de manera escalonada en su momento correcto. Al mismo tiempo, estos pacientes deben de identificar algunos signos que puedan llevarlo a que estos se están volviendo dependientes. Cuando está tomando la dosis de más, cuando está robando la pastilla de otro, y voy a contar una anécdota en relación a esto. Pasó hace unos años, un personal de salud me roba mi sello y se prescribe 40 ampollas de morfina. Un personal sanitario dependiente del uso de morfina. Lastimosamente, y eso es real, hoy esa persona joven fallecida, ¿sí?, por sobredosis de morfina. Entonces es un problema real, es un problema de salud pública que lo tenemos que atender realmente. Al mismo tiempo también estos fármacos deben de ser pautadas las dosis, tener pautadas dosis de otros fármacos de rescate, cuando tenemos que intercambiar estos fármacos por otro tipo de opioides, con qué estrategia, con qué pautas.
y así ir manejándolo de manera escalonada. Y no tomar al opioide en la mayoría de los casos, como muchas veces solemos hacer, como el primer escalón del tratamiento del dolor. Excelente, perfecto. Quiero leer un par de preguntas, si me pueden subir un poquitito más, porque tenemos unas cuantas preguntas bastante interesantes. Si me puede subir un poco más. A ver, hola, buenas noches. El doctor Moisés Martínez pregunta, ¿cuál sería el tratamiento más correcto en el paciente diabético recientemente amputado? ¿Qué tan recomendables serían ellos los opioides? Bueno, mira, en el paciente diabético debemos de considerar varios escenarios. Sabemos que pueden tener complicaciones macrovasculares, a lo mejor un riñón que está en una etapa de una enfermedad renal crónica incipiente, y algunos fármacos pueden causar problemas en el manejo del dolor. Considero que no debiera de ser como primera instancia ese uso del opioide, sino más bien cuando ese dolor no logra ser controlado con otros fármacos de uso habitual en el manejo del dolor agudo postoperatorio. Excelente. Pregunta también Antonio Cusihuamán, buenas noches. Hace poco en un paciente pediátrico de 7 años de edad, en su postoperatorio inmediato nos cercioramos que se le había aplicado ketorolac endovenoso, prácticamente cada 2 horas, ya que no cedía el dolor. Y eso me pareció algo encarnizado, él menciona entre comillas, ya que hay varias opciones terapéuticas. Bien, aclaro que no soy pediatra, pero intentaré de por sí hacer ketorolac cada 2 horas por lo menos me parece incorrecto. Nos pasamos la dosis, pero varias veces. En un dolor postoperatorio en el ámbito pediátrico, imagino yo que tanto el anestesiólogo como el cirujano planean una pauta analgésica para que ese niño no sufra ese dolor tan desagradable y que seguramente incomoda tanto al personal médico como a la familia mismo que está viendo que ese niño está sufriendo. Excelente. Doctor Gustavo Blanco, ¿qué tenemos al respecto del uso crónico de los opioides? Mira, David, voy a acompañar al doctor Falcón en lo que comentó, pero quiero aclarar algo. Él utilizó una palabra que es perfecta. Año 2016, las estadísticas de Estados Unidos demostraron que el abuso de opioides, sobre todo de fentanilo, produjo más muertes que los accidentes de tránsito y el uso de armas de fuego. Eso es gravísimo. Ese es en la población de Estados Unidos. Hice el comentario el día de ayer, coincido en todo con lo que dijo Jesús acerca del adoctrinamiento que tienen que tener los médicos en el uso adecuado de este recurso, que los opioides, saber controlarlos, saber a quién sí, saber a quién no. Pero ayer les comenté, en ese mismo año 2016 que se presentó esa casuística que la conocemos bastante y que todos los años pasa lo mismo en Estados Unidos, porque el problema es que consiguen del mercado negro ese fentanilo inadecuado y lo utilizan en reemplazo de la heroína, y ellos tienen una historia de adicción mucho más potente que el resto del mundo a este tipo de sustancia, a este tipo de opioide. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo dije ayer, Estados Unidos, Canadá, Europa y los países más civilizados de Asia consumen el 80% de los opioides que se producen en el mundo. Y toda Latinoamérica consume el 6%. Hay países en el norte de Sudamérica que tienen morfina para uso de internación parenteral y tramadol para uso ambulatorio y no disponen de ningún otro opioide, y a veces ni siquiera los tienen, y los guardan muchas veces para los pacientes oncológicos. El opioide es una droga útil, hay que saberla usar. Uno se acostumbra a usarla, la puede usar y tiene que tener todos los recaudos que dijo Jesús y hasta más todavía. Pero es con control. Digo, ¿a alguno de ustedes se le ocurre que un paciente que está haciendo un tratamiento oncológico con quimioterapia no se va a controlar a posteriori, no tiene que hacerse controles hematológicos, no tiene que hacerse controles de estudios complementarios a posteriori? Bueno, con esto pasa lo mismo. Es más, yo no indicaría nunca un tratamiento de quimioterapia para un paciente oncológico porque no tengo ni idea. Es extremadamente específico.
Sin embargo, muchas veces vemos que aún sin conocer la función que tienen estas drogas, los opioides, sobre todo los opioides menores, lo utiliza todo el mundo. Y un comentario extra: en el uso frecuente de los opioides generan un fenómeno a nivel del organismo que médicamente lo llamamos tolerancia, pero que la palabra que se utiliza vulgarmente es mucho más simple y más clara: adaptación. Y nosotros vemos que en el uso crónico de opioides tenemos que aumentar periódicamente la dosis del opioide porque el paciente se acostumbró a esa cantidad por distintos mecanismos fisiopatológicos. Eso lleva a que todo uso crónico de opioides conlleve el entendimiento de la dependencia farmacológica de la droga. Por lo tanto, el retiro va a ser difícil. Y se confunde muchas veces en la práctica diaria que una persona que recibe crónicamente opioides y tiene algún evento, algún accidente, algún problema de salud y es internado y no le dan el opioide que estaba recibiendo, puede entrar rápidamente en un cuadro de abstinencia. Y eso hace que esté excitado, sudoroso, taquicárdico, gritando, saltando para todos lados, y rápidamente se lo cataloga como adicto. No es un adicto, es un dependiente, y tenemos que darle el opioide que recibía previamente. Y esto es muy importante porque nos obliga a estar atentos a todo esto, justamente. Acá justamente preguntan, doctor, ¿cómo se puede enseñar al paciente que vaya dejando los AINES cuando utiliza para su tratamiento de dolor crónico? Los antiinflamatorios en dolor crónico sabemos que tenemos que usarlos la menor cantidad de tiempo posible. Coincido con lo que decía la doctora Diana y la doctora que habló al principio de la Sociedad de Reumatología, que se me borró el nombre ahora. Dentro de 10 años va a estar peor, no hay problema. Aprovechen ahora. El tema es que los antiinflamatorios también generan dependencia, otro tipo de dependencia, fundamentalmente más dependencia psicológica. Y hablamos acerca de las cefaleas, y la gente que consume antiinflamatorios genera causas y cuadros de cefaleas persistentes. Y cuando se lo cambian por opioides, sepan que los opioides también pueden producir cefaleas. Entonces, en el tema del acostumbramiento de la persona, de la dependencia psicológica, pasa muy frecuentemente, y sobre todo con cefalea, gente que utiliza drogas vasoactivas, ergotamina y demás, que tienen el blister de la medicación en el bolsillo, y donde ven que a lo mejor le puede llegar a aparecer el dolor, ya se toman la pastillita y consumen todos los días drogas que son vasoactivas y que son tóxicas notoriamente. Entonces, si yo usé ahora en un postquirúrgico un antiinflamatorio, dentro de 3 días se lo suspendo y le digo empezá a usarlo cuando te duela un poco más de lo habitual. Porque ya pasó la etapa de inflamación postquirúrgica. Si yo controlé el dolor en el posoperatorio, lo que contaba Jesús acerca de ese niño al cual le daban cada 2 horas ketorolac intravenoso, es aberrante. ¿Por qué? Porque la toxicidad es marcada. Ese chico o le producen daño renal o todo lo que ustedes quieran, que saben que hacen los antiinflamatorios no esteroides. Pero si un antiinflamatorio no me sirve, tengo que usar otro distinto, porque eso se llama variación individual de la respuesta al tratamiento. Y la ventaja de la polifarmacia racional, de usar distintas drogas acompañando, con distintos mecanismos de acción que acompañan a la analgesia y que favorecen la analgesia, fue dejado de lado en este caso. No debería suceder. Excelente. ¿Algo más que quieras aportar, doctor? Nada, englobar un poquito que estos fármacos son sumamente nobles y útiles, pero tienen su para qué, tienen su cuándo, tienen su cómo y tienen su hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien del auditorio que tenga alguna duda, algo que aportar? Bueno, muchísimas gracias, doctor, también ahí del otro lado que nos está acompañando. Vamos a nuestro quinto tema de la noche. Hoy, en representación de la Sociedad Paraguaya de Geriatría, nos acompaña el doctor Santiago Giralt. El doctor Santiago Giralt es representante y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría, médico cirujano de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en geriatría y gerontología en el Instituto de Previsión Social,
Educación Médica Continua en Geriatría Hospital Italiano de Buenos Aires. Con un fuerte aplauso, el doctor Santiago Giraldi. Bueno, doctor, tenemos el tema de estrategias del tratamiento, o sea, de estrategias de tratamiento del dolor en pacientes añosos. Y la consulta es, ¿cuáles son las características biológicas que condicionan los tratamientos del dolor en pacientes adultos mayores? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí. Nuestros adultos mayores siempre son objetivo de consultas, preguntas. La mayor cantidad de recursos en salud consumen los adultos mayores y el dolor siempre es un motivo de consulta muy frecuente, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta para abordar estos pacientes, primero que nada, que no son, o sea, un paciente de 80 años no es igual a uno de 40 años después, es otro paciente, cambió completamente. Hay cambios funcionales en el adulto mayor que nosotros tenemos que tener en cuenta al abordar. Hay una ley sencilla, antigua, que nosotros decimos la ley del 1%. A partir de los 30 años, todos los órganos y todo el organismo envejece 1% por año. Dejo que calculen cuánto por ciento menos tiene cada uno. Entonces, un riñón de 80 años es un riñón que está funcionando 50% menos, que es suficiente para ese paciente. Pero en una situación estresante, como una situación de dolor, como una situación de una neumonía, una situación de una infección de vías urinarias, de deshidratación, cualquier situación que sea, es un riñón que no va a poder reaccionar de la misma manera que va a reaccionar un riñón joven, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, primero eso, tenemos la sarcopenia también, que es la disminución de la fuerza y la masa muscular. ¿Y qué tiene que ver eso con el dolor? Que el sistema osteoartromuscular es un sistema de reserva muy importante del organismo, que el adulto mayor lo tiene muy disminuido, ¿verdad? Entonces, también en cuanto al sistema cardiovascular, al aparato cardiovascular, tenemos que las arterias están mucho más duras, eso disminuye el retorno venoso, tenemos al miocardio más endurecido, prácticamente el 100% de los pacientes mayores tienen una disfunción diastólica, ¿verdad? O sea, pueden tener una fracción de eyección conservada, pero con disfunción diastólica, y eso hace que se sobrecarguen más fácilmente. Entonces nosotros hay muchas cosas que tenemos que atender antes de abordar estos pacientes. Y hay criterios que nosotros tenemos que ver. Uno de los criterios más sencillos, más fáciles, tenemos una escala stop-start, ¿verdad? Entonces, la primera evaluación nosotros vemos toda su medicación y vemos qué es lo que tenemos que suspender inmediatamente, qué es lo que debemos iniciar. Y los cambios en ellos tienen que ser paulatino, progresivo. Yo siempre le digo al paciente, le digo a los familiares, nosotros, bueno, yo tengo un plan en mi cabeza con ellos, un plan ahora que vamos a empezar y un plan de acá a 2 a 3 meses y qué vamos a ir agregando y qué vamos a ir sacando, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que ir de a poco, de lo más urgente a lo menos urgente. El dolor evidentemente es algo urgente, porque si nosotros no le calmamos el dolor, ese paciente se va a ir más a otro lado o va a automedicarse, lo cual es peor incluso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer los cambios necesarios en forma paulatina, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Sí, sí. Doctor Gustavo Blanco, ¿alguna opinión que merezca al respecto? Justamente, todo lo que decía Santiago recién termina de dar una idea, que es un término que se acuñó hace no mucho tiempo que es el de fragilidad. Y el paciente añoso es un paciente frágil. Y muchas veces se hacen evaluaciones de la fragilidad del paciente ante un evento quirúrgico y todo. Y nosotros tenemos que entender que el paciente adulto mayor o el paciente añoso es un paciente que tiene fragilidad ante la vida. Y este cálculo que decía Santiago es fantástico, porque no es lo mismo encarar una situación de riesgo, una situación crítica a los 30 años que a los 80 o a los 90.
Por supuesto, hay situaciones que están contempladas como habituales para pacientes añosos. El reemplazo de cadera por una fractura de cadera se hace en pacientes añosos. Perfecto, está preparado para eso, pero no todos responden adecuadamente por más que sea una cuestión técnica sencilla o simple desde el punto de vista mecánico la funcionalidad de la cadera. Porque si perdió su masa muscular, si no tiene tono muscular y si no tiene soporte esquelético, no va a poder llevar adelante eso tan simple como sería la función mecánica de una cadera. Entonces la fragilidad es el término que a mí me gusta agregar a todo esto para entender que estas personas sufren de eso. Excelente. Yo tengo una acotación a lo que dijo el doctor. Realmente la fragilidad es un término ahora está muy en boga en la geriatría, cada vez más se habla de esto. Y una cosita nomás quiero decir, no todos los ancianos son frágiles, ¿sí? Tenemos ancianos robustos que pueden ser frágiles, ¿verdad? Pero por eso el rol del geriatra es buscar activamente la fragilidad. Todo paciente que llega, nosotros tenemos que buscar los criterios de fragilidad y tenemos que individualizar a estos pacientes y tratar esa fragilidad. La fragilidad se puede tratar. Tenemos también ancianos prefrágiles que tenemos que hacerle el diagnóstico y tratar. Básicamente, buena nutrición, ejercicio, con eso bastante podemos tratar ya la fragilidad. Mucho más, va más allá de eso, pero si se les va a quedar una cosa para tratar fragilidad es buena alimentación y ejercicio, ¿verdad? Eso es muy importante. Mencionaste, doctor, en relación a la sarcopenia justamente del paciente que pierde masa, fuerza, potencia, paciente frágil. ¿Cómo se diagnostica la sarcopenia en el consultorio? La sarcopenia en el consultorio hay un test rápido que se puede hacer, son 4 ítems. Se le pregunta si es que, o sea, se le dice que se levante de la silla sin ayuda, atajándose así, si se puede levantar y sentar. Es considerablemente difícil a veces para una persona de 80 años sentarse. Se le pregunta si puede subir bien las escaleras, se le pregunta si bajó de peso. O sea, son preguntas sencillas que nosotros podemos ir viendo. Y también nosotros los geriatras tenemos un dinamómetro de mano, ¿verdad? Que le pedimos al paciente que presione y eso nos mide la fuerza de presión palmar, ¿verdad? Y ahí también vemos cómo está esa fuerza, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguna consulta del auditorio? Tenemos un par de preguntas también aquí en Zoom. Dicen, pregunta Miriam Laus Amarilla, ¿qué tan efectivo sería la pregabalina en ancianos? La pregabalina en el adulto mayor funciona bastante bien, pero hay un tema importante con la pregabalina. La pregabalina es un neuroléptico, ¿verdad? Un depresor del sistema nervioso central, entonces tenemos que dar con mucho cuidado, ¿verdad? Porque el adulto mayor, cuando empieza el tratamiento con pregabalina, puede tener mareos, eso le puede llevar a una caída, eso le puede llevar a una fractura de cadera y ese es un evento complejo, complicado, del cual es difícil salir. Entonces se puede usar, sí, siempre tenemos que usar la menor dosis posible e ir aumentando. Ese es un concepto en geriatría, que es siempre la menor dosis posible. Si se puede empezar con 25 miligramos, con 50 miligramos, ir de a poco aumentando, dar a la noche, ¿verdad? Funciona muy bien en el dolor neuropático, en algunas otras patología se puede usar, pero con mucho cuidado y tiene que haber algún cuidador que esté siempre cerca por estos riesgos de caída sobre todo, ¿verdad? Excelente. Pregunta el doctor Luis Casati a través del Zoom. Veo en mi práctica clínica a diario, en pacientes ancianos para muchos dolores le prescriben quetiapina. No sé para qué. No, quetiapina para el dolor, no. Acá el doctor Arbo también está diciendo no, ¿verdad? O sea, no. Quetiapina. Excepto que el dolor sea de origen psicosomático. Ah, eso es otra cosa, ¿verdad? Hay muchos pacientes que tampoco usaría quetiapina para hacer menester, ¿verdad? Pero hay muchos pacientes que vienen con cefaleas crónicas
y que le duele acá en el medio de la cabeza, le duele en el medio de la cabeza, le duele en el medio. Ya hicimos todos los estudios, no tiene nada. Entonces ahí una pequeña dosis de risperidona funciona muy bien. Para usar quetiapina para eso me parece un poco exagerado. Es decir, no tiene actividad sobre el sistema. No tiene utilidad totalmente. Doctor, sí. Un comentario y una pregunta. Haciendo el cálculo de 1% por año, quisiera saber cómo llegar a ser ese anciano robusto. Y bueno, lo más importante, esa es por ahí va la mano, ¿verdad? Nosotros tenemos que, porque siempre que yo le hablo a los pacientes y están los hijos, siempre todo es para mi papá o para mi abuelo, pero para mí nada, ¿verdad? No. Nosotros ya tenemos que empezar durmiendo bien, haciendo ejercicio, comiendo bien y manejando bien el estrés. Eso es fundamental. O sea, estamos... Nosotros los médicos estamos un poco complicados, ¿verdad? Pero por ahí va la mano, ¿verdad? Gracias. Lo más interesante es cuando los familiares o el paciente te preguntan, ¿y usted cómo maneja el estrés? ¿Quién le dijo que manejo? Yo nunca dije que manejo mi estrés, le dije que maneje usted. Y una cuestión importante en el paciente adulto mayor, cuando sufre dolores crónicos, ¿qué estrategias usan para la polifarmacia que de por sí ellos ya están teniendo? Bueno, primero que nada voy a decir algo que no tiene nada que ver con los fármacos. Tenemos que darle algo que hacer al adulto mayor. Tenemos que darle algo que hacer. Automáticamente cuando tienen un objetivo, cuando tienen algo que hacer, el dolor pasa. A no ser que sea un dolor muy importante. Pero la gran mayoría de los dolores pasan cuando tienen un objetivo, cuando tienen algo que hacer, cuando tienen un compromiso. Eso mejora muchísimo, ¿verdad? Yo no le di todavía ningún fármaco para su dolor. Y primero tenemos que suspender todos los fármacos que no sean estrictamente necesarios. Nosotros los médicos recibimos pacientes, sobre todo nosotros los geriatras, recibimos pacientes que fueron tratados por otros médicos. De repente el neonatólogo va a recibir un paciente virgen de otro colega, ¿verdad? Pero nosotros los geriatras recibimos pacientes que fueron tratados y de repente vienen con 5 o 6 medicamentos, otros vienen con 10 medicamentos y nosotros decimos, y viene por esto y le agrego esto. Y yo no miré su medicación, o sea, eso está mal. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, no tenemos que tener miedo en suspender medicamentos que no necesita el paciente. Ese es el primer punto luego. Excelente. Muchas ¿Una otra consulta, Sí, pregunta? tengo una consulta, ¿verdad? En el caso de los pacientes ancianos con artrosis, dolor crónico, ¿verdad? Bastante complejo realmente el manejo. Y te pregunto, ¿verdad? ¿Qué tipo, o sea, bueno, dependiendo de dónde esté la artrosis o qué afecte, que los ejercicios y las actividades ayudan mucho a mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida del paciente. Explicamos nosotros que tal vez el dolor no desaparezca del todo, pero sí puede disminuir en un porcentaje muy importante. Y sí utilizamos también la pregabalina en el uso en el manejo del dolor crónico del paciente. Una de las cosas interesantes es la pelea que tenemos justamente los geriatras con los traumatólogos. Porque el traumatólogo le dice, no se mueva. Y nosotros le decimos, muévase. Muévase. Sí, pero me duele. Yo sé que te va a doler. Vamos a ayudarte, pero es demasiado importante que te muevas porque al par que vas perdiendo masa muscular, tus articulaciones van rozando más, van teniendo más problemas. Y esa es la eterna discusión que tenemos. Le dice, el traumatólogo le dice, no se mueve, nosotros le decimos, movete. Y hay por lo menos en los dolores crónicos, en los adultos mayores, yendo un poco a lo que dijo Santiago, yo conozco un fármaco que es magnífico para los trastornos de la memoria no demenciales y los trastornos del dolor, que se llama Nieto. El Nieto, yo sé que muchos le dicen, pero ¿por qué Nieto? Porque el momento que se ocupa del Nieto, el adulto mayor cambia radicalmente, le dejó doler, ya dejó de tener problemas en la memoria. Yo tengo pacientes que miran su reloj y le digo, ¿qué te pasa? No, tengo que buscar a mi nieto del colegio, está saliendo. Y ese paciente me vino 3, 4 meses antes sin poder pensar. Es magnífico el Nieto. Sí. Y hay un último comentario, si me permitís, es
la realidad post-pandémica que estamos viviendo, ¿verdad? Nuestros ancianos estuvieron mucho tiempo encerrados, están prácticamente como saliendo nuevamente, ¿verdad? Con mucho dolor crónico, mucha rigidez crónica y acudiendo, ¿verdad? En busca de ayuda al médico, ¿verdad? Exigiendo más o menos prácticamente el calmar su dolor, ¿verdad? Y hacer énfasis en el tema de que es un cambio muy importante el que están sufriendo en este mismo momento. La pospandemia representa prácticamente un reto aún mayor que otra vez la pandemia en sí. Ni te imaginas en los trastornos neurológicos, los trastornos cognitivos, los pacientes que antes tenían un ligero trastorno cognitivo, los vemos con una evolución que asusta. Este tema de la pandemia fue terrible y todavía no sabemos todos los problemas que vamos a encontrarnos. Yo tengo un último Sí, doctor, comentario adelante. que yo siempre le digo a mis pacientes, a los familiares con el tema del dolor. Lo que nosotros tenemos que hacer es romper la quietud. Sí, romper la quietud. Estar sentado 2 horas, 3 horas, eso no hay que hacer. 40 minutos, 50 minutos hay que levantarse, dar unos pasos, 1 o 2 minutos, sentarse otra vez si se quieren sentar, pero romper la quietud. Para la artrosis eso es fundamental. Sí. Excelente. Gracias. Doctor Gustavo Blanco. Comentario. Sin ningún lugar a dudas, esto que decían recién del trastorno que generó la pandemia de COVID que estamos viviendo, nos trajo serios problemas. Quisimos inventar una atención a distancia en dolor, eso es muy difícil de conseguir porque la no evaluación física del paciente nos lleva a que nos equivoquemos frecuentemente. Pero lo único que se pudo aportar fue con algunas técnicas de mantenimiento de actividad, como decían los doctores recién, estimular la movilidad, eso se pudo conseguir. Pero realmente tenemos serios problemas, sobre todo con programas de rehabilitación, y ahí hay otro dolor crónico que se va a sumar a lo que vemos habitualmente, que es el dolor crónico post-COVID, porque tenemos experiencia en técnicas y programas de rehabilitación para patologías cardiovasculares, para hipertensión arterial, para patologías respiratorias, rehabilitación neurológica, pero no tenemos ni idea qué, cómo y cuándo hay que rehabilitar a una persona que quedó con dolor crónico, sobre todo musculoesquelético post-COVID. E insistimos habitualmente con el tema de la actividad porque pensamos que se asemeja a los otros. Todavía no lo sabemos. Excelente, muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna opinión, alguna pregunta aquí del público presente? Están calculando el envejecimiento de su obra, ¿no? ¿no? Se quedó Acá. Se me quedó muy preocupado. ¿Cómo restar se volvió complicado? Bueno, damos así por culminado entonces al quinto tema de la noche. Pasemos a nuestro sexto tema. El doctor Gustavo Arbo nos estará hablando acerca del famoso dolor de espalda. El doctor Gustavo Arbo, digo bien, especialista en medicina interna geriátrica, especialista en neuropsiquiatría geriátrica, past presidente de la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría, vicepresidente actual de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Un aplauso para el doctor también que nos acompaña esta noche. Bueno, con el tema dolor de espalda, doctor, te queremos preguntar qué tan frecuente es el back pain sin causa demostrable. Se considera que en este momento pacientes a partir de los 45 años hasta los 80, el 80% sufrió de dolor de espalda, de los cuales solo el 15% se pudo demostrar la causa. El problema es que cuando viene un paciente con dolor de espalda queremos demostrar una causa articular o queremos demostrar una compresión radicular, queremos demostrar una artrosis y olvidamos dos síndromes que son muy importantes. El síndrome Bertolotti, que es la lumbarización de la primera sacra que debe estar sellada, no está sellada y se convierte como una lumbar más. Y el síndrome piramidal, que es la compresión del nervio piramidal a través del pasaje con el músculo piramidal a nivel del glúteo.
a la gente que, aquellos que tuvimos la mala suerte de nacer casi sin glúteos, el dolor piramidal es muy común. Y estar sentado mucho tiempo es casi lo peor que te puede ocurrir, porque el dolor que provoca en la espalda y en la pierna asemeja mucho a un dolor por compresión radicular, a una ciática. Y solo el 15% demostramos, y a veces le decimos al paciente, no tenés nada, no te puede doler, y es mentira, les duele. Es la primera causa o una de las primeras causas de ausentismo laboral en los Estados Unidos. Por eso que siempre cuando hay un problema de la seguridad social se estudia mucho una patología. Y como fue un problema de la seguridad social americana, se estudió muchísimo el back pain, porque era un ausentismo importante de los pacientes. Y el problema es que cuando el paciente llega a nosotros con un dolor de espalda, sea cual fuese el motivo, ya probó toda la farmacopea analgésica que existe y probablemente está abusando de los antiinflamatorios. Y cuando nosotros, una pregunta anterior que venía, ¿qué hacemos? Le decimos, para sacar los antiinflamatorios, le decimos, bueno, esto no podés seguir tomando. Y el paciente te dice, no, yo voy a seguir tomando. Y le decís, no podés seguir tomando, tu riñón está lesionado y es muy difícil para él imaginarse vivir sin el antiinflamatorio. Y realmente en estos casos, como el back pain es un dolor crónico, los antiinflamatorios tienen una acción solamente en las crisis agudas dentro de la cronificación de este dolor. Existen otros mecanismos de tratamiento, y algo lo que había dicho el doctor Blanco con respecto al dolor crónico, eso a nivel cerebral, eso se llama la memoria del dolor. Hoy en día sabemos que existen péptidos proformadores de calcitonina que son los que perpetúan el dolor a nivel cerebral. Entonces, a pesar de que nosotros le podamos tratar al paciente y nosotros le dimos todo, el paciente sigue teniendo dolor porque el cerebro está demasiado acostumbrado a repetir esta misma señal. Y no solamente eso, hoy en día sabemos de que hay muerte neuronal por causa del dolor crónico, casi igual a la pérdida neuronales que puede haber en una crisis epiléptica. Muchísimo. Doctor Gustavo Blanco, ¿algo que quieras aportar al respecto? Ahora se va a vengar de mí de la pregunta de ayer. No, yo no soy así, doctor Arbo, no es lo mío. Espero que estemos frente a frente para eso. Ayer fue muy amable el doctor Arbo con una pregunta que hizo, pero no importa, creo que salimos bien de esa pregunta. Bien, en cuanto al dolor lumbar, lo que decía Gustavo es una cruda realidad y es una de las principales causas de consulta por dolor, si no la más importante. Dentro de mi consulta habitual, 2 de cada 3 personas que atraviesan la puerta de entrada del consultorio tienen dolor en la región lumbar. Pero para complejizar un poco más esto y entender por qué fallamos, primero aclarar que los estudios no están indicados en una lumbalgia aguda inespecífica. Alguien me dice, mira, fui a jugar al fútbol, me doy la cintura, listo, andate, ya se te va a pasar. La lumbociatalgia común y corriente tiene un periodo en el cual en las siguientes 3 semanas de haber iniciado el cuadro, hagan lo que hagan, se va a ir. Por lo tanto, tenemos que ver el que persiste, que es el que viene consumiendo fármacos. Con lo que decía el doctor Arbo, coincido con él y yo agrego un dato más. Esos pacientes que vienen con consumo crónico de medicación no útil, el planteo que yo les hago es, cuando vos tomás esa medicación, 1 hora después sentís que el dolor baja, te deja descansar, te deja moverte, podés respirar mejor, generalmente me dicen que no. Entonces yo les explico que el tratamiento tiene que tener un objetivo. Y si el objetivo no se cumple, no gasten dinero y no se hagan daño. Y eso a veces entra un poquitito más en la dificultad que tienen para comprender las cosas las personas. El último dato que quiero agregar,
que llamamos región lumbar a ese espacio de la parte posterior del cuerpo que está por debajo de los arcos costales y llega hasta abajo de los glúteos, los que tenemos glúteos, no como Arbo. ¿Qué pasa con esto? Desde hace unos cuantos años ya hay una publicación muy linda de la Organización Mundial de la Salud que muestra que en esa región hay 74 causas identificables que producen dolor. Sin embargo, los pacientes vienen con 4 resonancias hechas diciéndome que hace 3 años que les duele porque tienen 3 hernias de disco. El dolor de la hernia de disco es insoportable, o se resuelve o se va. No tengo dolor crónico por hernia de disco. Sin embargo, la prevalencia de la hernia discal con compromiso radicular compromete aproximadamente al 4% de la población de los dolores lumbares. Bien, sin embargo, del año 2000 al año 2010 se incrementó aproximadamente un 1000% la venta de equipamientos de tecnología para procedimientos quirúrgicos de hernias de disco lumbares. Eso nos indica que tratamos lo que vemos y no lo que tiene la gente. Y eso debería corregirse. Justamente lo que dijo el doctor Blanco, hay un estudio americano que se hizo con 4.900 pacientes donde muchos de ellos se operaban por lo que se veía, no por lo que sentían. Y de ahí que salió, dentro de los que serían los criterios del Choose Wisely, que elegir sabiamente, es no se hace ningún estudio en pacientes con dolor de espalda agudo. Si esto permanece por mucho tiempo, bueno, ahí podemos buscar, pero no siempre va a salir positivo y no por eso el paciente no le duele. Es una cosa muy importante que tiene que saber. Excelente, muchas gracias. Un dato para agregar a esto de la evaluación clínica que uno hace. Viene un individuo de 20 años a decirme que jugó al fútbol ayer y de la cintura, le digo andate, toma lo que quieras y andate. Sin embargo, disponemos de lo que llamamos los criterios de alarma o banderas de alerta o banderas rojas, que son las que nos dicen, prestale atención a esta persona. Persona de 80 años que dice, tuve un resbalón, una caída, sentí un dolor fuerte, pensá en un aplastamiento vertebral. Uso crónico de corticoides, uso de drogas intravenosas para pensar en un riesgo de infección. Paciente con antecedente oncológico supuestamente curado, sobre todo próstata en hombre y mama en mujer, y aparece sintomatología dolorosa que tiene más de 3 meses de evolución, que no cede ni con el reposo, busquemos algo de un secundarismo, alguna cosa agregada. La clínica es la que nos va a mandar la información que necesitamos para ver si hacemos o no hacemos estudios. Excelente. Hay una pregunta aquí que dice la doctora Yasmín Cardoso. Buenas noches. ¿Tienen alguna experiencia con el infiltrado con dextrosa para el dolor? El doctor Blanco o el doctor... La culpa la tengo yo, claro. Respecto con dextrosa. No, la verdad que... Yo no hago, o sea, está dentro de las medicinas reconocidas que pueden tener alguna acción terapéutica, pero yo no las practico. No hago proloterapia, no hago mesoterapia, no hago neuroproloterapia, no hago acupuntura, pero sí, llegado el caso, puedo llegar a sugerirle a una persona que lo haga. Y las técnicas de la infiltración con dextrosa tienen una explicación bastante particular y hay quienes proponen ese tratamiento. Pero creo que eso nos lleva a un marco completamente distinto y entender que hay una indicación probablemente para eso y no universal. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gustavo Arbo. Vamos a pasar a nuestro último tema de la noche, un tema interesante. Ya habíamos hablado, ya habíamos tocado de refilón acerca de la fibromialgia. El doctor Gustavo Blanco justamente es el que va a estar detallándonos algunas cuestiones en relación a las características básicas, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento para el caso. El doctor Gustavo Blanco es jefe de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento del Dolor en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, creador del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Dolor de la Fundación Favaloro en el año 2003, director del Curso Superior de Posgrado de Medicina del Dolor de la Universidad Favaloro,
profesor adjunto a cargo de la asignatura Medicina del Dolor en la carrera de Medicina de la Universidad Favaloro y múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Con un fuerte aplauso también le damos la bienvenida al doctor Gustavo Blanco. ¿Qué tal, doctor? Ahora sí, fibromialgia, un tema extenso y hasta aparentemente nuevo. No es muy nuevo. Hay descripciones que se registran desde el año 1500 y pico de cuadros que con el paso del tiempo también se adjudicó una denominación que era reumatismo muscular, que Freud en sus descripciones de la neurastenia está incorporando un poco el concepto de desgaste biológico a punto de partida de daño neurológico, pero creo que la fibromialgia ha tenido una serie de eventos desafortunados. Primero, que como no tiene una demostración gráfica adecuada por ningún estudio, por ningún método complementario, hay médicos que siguen descreyendo de su existencia. Yo a veces trato de pelearme un poco con mis colegas y decirle, entonces, hasta que Koch no describe el bacilo correspondiente a la tuberculosis no existía. Bien, es más o menos lo mismo. El tema está que al no disponer de alguien que nos avise o alguien que nos diga que tal persona tiene tal enfermedad, tenemos que depender de nosotros, de nuestro conocimiento. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con seguir a rajatabla criterios que hay que marcar puntitos, que hay que pintar zonas, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. De hecho, fíjense ustedes lo llamativo de la historia de la fibromialgia y sus tratamientos. La mayor parte de la investigación en este tipo de afección se hizo desde el punto de vista de los fármacos que hoy en día usamos y estamos reconociendo como aprobados para la fibromialgia, basados en los criterios que estableció el Colegio Americano de Reumatología del año 1990, donde decía que alguien tenía que tener más de 11 puntitos de 18 distribuidos a nivel corporal, positivos para dolor. 3 de cada 4 personas que me repetían eso, yo les decía, ¿cuánto hay que apretar? No tenían ni idea. Repetían. Es muy fácil, hay que apretar 4 kilos por 1.2 centímetros cuadrados de superficie corporal. Eso significa aprieten la uña contra la mesa, el dedo gordo, y cuando se le ponga la uña blanca, ahí estamos hablando de ese peso. No tenía sentido. Porque apretar el trocánter, apretar la pata de ganso, apretar la articulación sacroiliaca a una persona con condritis o con epicondilitis le iba a dar 11 puntos de 18 y no tenía ninguna fibromialgia. Tenía un desequilibrio postural, que es tal vez lo que hoy en día considero lo más importante como diagnóstico diferencial. Se cambió 20 años después, pero ya teníamos aprobados los medicamentos para el tratamiento de la fibromialgia. Bien. Y se cambió los puntitos que el mismo Colegio Americano de Reumatología en los criterios preliminares de 2010, o sea, 20 años después me da los criterios preliminares, dice que no hace falta buscar puntos porque no tiene sentido, porque aparte patológicamente, anatomopatológicamente nunca se encontró nada, y me cambia 18 puntos por 19 áreas y un listado enorme de situaciones acompañantes de deterioro corporal. La que ustedes quieran. Bien. Y después modificaciones en 2011, en 2014, 2016, 2017, formulario de esto, formulario del otro. Yo trato de simplificarlo porque no hay que complejizar el manejo de los pacientes. Fibromialgia, mujer en edad media de la vida. He tenido hasta ahora en mi historia 2 hombres que tenían cuadro compatible con fibromialgia y siempre pongo por delante eso. Considero que tiene un cuadro compatible con fibromialgia porque no sé quién tiene la autoridad para decirnos que tiene o que no tiene. Pero más allá de todo esto, digo, mujer en edad media de la vida que tiene una serie de otros trastornos y la consulta generalmente no es ni por trastorno del sueño, ni por hipotiroidismo, ni por colon irritable, ni por nada que se le parezca. La consulta es por dolor. Y el dolor es un dolor difuso, crónico. Dolor difuso crónico, más de 3 meses de duración, repartido en 3 de 4 cuadrantes, etcétera, etcétera. Y uno toma contacto
con cualquier parte corporal de esta persona, el contacto de la piel de esa persona en cualquier parte del cuerpo genera una reacción de hiperalgesia o de alodinia, y ese está en pleno brote. No tengo que tocar ningún puntito para que esa persona sienta dolor corporal total. Y eso no pasa cuando nos posicionamos adecuadamente en tu rol de profesional de la salud y viene una mujer y me dice, tengo fibromialgia. ¿Cómo te diste cuenta? Además de por haber buscado en Google, obviamente, que es una competencia desleal. Porque me duele todo el cuerpo. Entonces ahí yo pongo al que está de enfrente, o sea, al profesional de la salud, lo divido en dos grandes grupos. El que se cree cualquier cosa y el que averigua. Y le digo a la gente, no trates de sacarme el trabajo, no me lo facilites, porque si el que está enfrente se va a creer lo que vos decís, te va a decir que tenés fibromialgia y te va a dar un montón de medicamentos que va a hacer que aumentes 10 kilos de peso, que duermas todo el día, que estés constipada permanentemente, que te pique el cuerpo. Y eso no debería ser. No tenemos que creer a lo que la gente dice, tenemos que averiguarlo nosotros. Y les diría que 2 de cada 3 personas que concurren a la consulta con ese cuadro que dice me duele todo, resulta que no era todo, era cérvico-dorsalgia y lumbalgia. Y se fundamenta esto en un trastorno de dolor crónico vinculado a trastornos posturales. Y la fibromialgia hoy en día se considera como el extremo del patrón de los dolores musculoesqueléticos crónicos. Y yo le decía antes que el dolor musculoesquelético tiene el 20% de la población mundial y se calcula que solamente algunos van a llegar progresivamente a ese cuadro de fibromialgia, el 4% de la población mundial. Y yo no sé si hay 4% de personas con fibromialgia. Sí que hay 4% de personas que tienen dolor musculoesquelético crónico. Y el diagnóstico rápido puede decir eso. Pero dolor musculoesquelético crónico también puede repercutir en un beneficio cuando yo trato el dolor crónico con pregabalina, cuando le agrego duloxetina, que ha sido aprobada hace pocos años para dolor musculoesquelético crónico, y también son drogas que se utilizan para fibromialgia. Entonces, en esta vorágine de cosas que nos confunden y que no aclaran demasiado, no es fácil aclarar demasiado todo eso. Entonces yo prefiero reportar al paciente con sospecha de fibromialgia, a alguien que tenga experiencia en el diagnóstico de fibromialgia, y no por leer 2 publicaciones, 2 papers escritos en inglés, hacer diagnóstico de fibromialgia. Y tengo otra crítica más. Nosotros usamos en dolor neuropático, en dolor crónico y en fibromialgia los esquemas terapéuticos habituales. Como les decía antes, pregabalina, gabapentina, duloxetina, mitriptilina, venlafaxina, tramadol. Hay un número, hay una indicación farmacológica que se llama, la sigla es NNT en inglés, que es número de pacientes necesarios a tratar para conseguir un beneficio de bajarle el 50% del dolor a 1. Y resulta que la pregabalina y gabapentina tienen un número de 7. 7 pacientes tratados con estas drogas para bajarle la mitad a 1. Y la venlafaxina y la duloxetina tienen 6.4. Y los opioides fuertes tienen 4, pero tienen otros riesgos. Y la mitriptilina tiene 3,5. Y países como el nuestro, como los nuestros, deberían acostumbrarse a saber que probablemente nos convenga también empezar a utilizar un poco más una droga como la mitriptilina, que tiene mucho más bajo costo que todas las otras, y a lo mejor nos va a reportar un beneficio también mucho más grande. Excelente. ¿Algo que quieran aportar aquí desde los invitados? ¿Alguna consulta, alguna duda para el doctor Blanco de los presentes acá? Nada de nada. Excelente, doctor. Se quedó tan claro aparentemente que no hay dudas. ¿Algo más que quieras? Quisiera transportar una pregunta que hacen en el Zoom, el uso de los cannabinoides aparentemente en estos cuadros. Bien. Desde hace unos cuantos años que la invasión de los cannabinoides nos ha generado un placer atrás del otro.
Me voy a limitar a lo que es la legislación de la Argentina. Después de mucho esfuerzo y mucha discusión, en el año 2017, la ANMAT, el agente regulador de todo lo que es medicamentos y alimentos y tecnología, establece por medio de una ley la factibilidad del uso de derivados cannabinoides para epilepsia refractaria en niños y habilita a distintos sectores, a distintos centros de salud a que desarrollen investigación. Y en los últimos años la investigación en cannabinoides ha inundado el mundo y tiene una razón de ser, porque esa estructura que es el sistema endocannabinoide que participa en todas las funciones corporales, capaz que lo podamos modificar gracias al tratamiento con estas drogas, con estas sustancias. No es lo mismo fumar un cigarrillo de marihuana que consumir un producto que está preparado para eso. Disponemos de aceites hogareños, el aceite de Doña María, el aceite de Don Luis, no sé lo que tiene. Y hay un principio básico en terapéutica médica, y es parte del juramento que uno hace médicamente, que dice que yo tengo que darle a las personas como tratamiento aquellas sustancias que yo conozca, qué estructura química tienen, por dónde se absorben, dónde actúan, qué mecanismo de excreción tienen y qué interacciones tienen. Y eso con los cannabinoides hasta ahora no se ha dado. Un comprimido de 500 miligramos de paracetamol tiene 500 miligramos de paracetamol y yo conozco todas esas variables de ese comprimido, entonces lo puedo indicar. Yo no puedo indicar algo que no sé lo que tiene. Puedo esperar que la gente me diga, lo usé. Y les pasará a ustedes como me pasa a mí. La gente viene con un frasquito de un líquido color marrón, de un líquido verde, un líquido transparente, un líquido rosa y un líquido negro. Y todos dicen que es aceite de cannabis. Y cuando eso se manda a analizar, casi ninguno tiene lo que dice que tiene. Y hoy en día se propugna el uso del cannabidiol y no del tetrahidrocannabinol, que es el tóxico, es el neurotóxico. Sin embargo, no sabemos qué es lo que tiene esa sustancia que está ingiriendo esa persona. La mayoría de los que utilizan el aceite de cannabis han encontrado confort en el reposo. Se relajan más, descansan mejor. Y entonces yo, que soy un poco incisivo en las preguntas que hago, le digo, decime una cosa, yo hago dolor, todo el resto no me interesa. ¿El dolor te alivia, te baja el dolor, te deja hacer? Ah, no, eso no me hace nada. Seguirlo tomando, no hay ningún problema porque te da un beneficio y no genera la toxicidad que uno podría llegar a tener, porque encima lo dan en forma inadecuada. Porque cualquier derivado del cannabis que se incorpora por vía oral tiene un tiempo aproximado de inicio de acción farmacológica de 40 minutos a 2 horas y una duración de acción de 4 a 6 horas. Y le dicen tomate de una gotita una vez por día. O sea que ni siquiera cumplió horario ni nada que se le parezca. Lo que quiero plantear con esto es que el desconocimiento que tenemos es enorme. La investigación también es enorme. El día que tengamos un producto que venga en un blister que dice que esto tiene tal producto y que se usa de esta manera, lo vamos a usar, no me cabe ninguna duda. Perfecto. Acá justamente dice Giovanna Coronel, como para aportar un poquitito. Buenas noches. Como comentario adicional, en la fibromialgia el tratamiento multidisciplinario es el que nos evidencia más resultados positivos. Terapia física, terapia psicológica, terapia médica, terapia ocupacional. O sea, devolver al paciente sus capacidades, ya que la fibromialgia llega a ser incapacitante. Adelante, Totalmente. doctor. El micrófono del doctor Arbo, por favor. No tengo. Quiero más hacer un comentario con respecto a los cannabinoides. La gente, yo veo muchos pacientes míos, adultos mayores, que llegan al consultorio y me dicen que ya están consumiendo. Y cuando le decís, no podés tomar esto, no le puedes dar a tu papá esto, porque tu papá está con una demencia, está tomando neurolépticos, te dice, pero si es natural. El famoso es natural, no hace nada. Y no es así. Los cannabinoides tienen muchos problemas, y especialmente interacciones con los neurolépticos. Los niveles de funcionalidad hepática deben ser bien evaluados.
produce muchas náuseas, produce trastornos metabólicos. Entonces, en este momento hay un boom, como dijo el doctor Blanco, de usar cannabinoides, y lo peor son los cannabinoides hechos a domicilio. Porque yo ya tuve 2 pacientes intoxicados con cannabinoides hechos a domicilio, y uno de ellos, por los niveles que tenía de THC en orina, el toxicólogo con el cual yo estaba trabajando con él me dijo: es como si te fumaras 20 cigarrillos de marihuana al mismo tiempo. Y por supuesto, el paciente estaba en coma. Por suerte salió, se despertó, pero hay muchos problemas. Yo estoy viendo que vamos a tener todavía severos problemas con el tema de los cannabinoides, porque se está dando más tarde. Como ayer dijo justamente, creo que el doctor Celso Frete o el doctor Blanco, yo tengo una paciente con una obesidad mórbida que usa la crema cannabinoide o el aceite y me dice: a mí no me sirve. Es que evidente no te va a servir, no llega, hay mucha capa para pasar. Entonces, evidentemente, vamos a tener problemas porque hay un desconocimiento total. Yo particularmente no receto cannabinoides, no me quiero meter en esa área, y yo le derivo a un colega cuando yo creo necesario que el paciente reciba un cannabinoide. Perfecto. Doctor Gustavo Blanco. Ningún inconveniente, está todo perfecto. Excelente. ¿Algo más acá? Estamos todos llenos de ciencia y experiencia. Muchísimas gracias a todos. Así damos por concluido este primer Foro Nacional del Dolor. Es un honor realmente poder compartir también la conducción de este evento como moderador con todos ustedes. Muchas gracias a la gente de FAPASA por generar algo diferente, algo interactivo, algo que pueda promover un poco esta comunicación permanente entre quienes están del otro lado. Así que muchas gracias. Entonces damos por terminado. Espero que esto el año que viene se repita. Gracias por darnos su tiempo y su atención. Doctor Gustavo Blanco, un placer el tenerte realmente del otro lado. Espero que estas cuestiones pandémicas nos permitan tenerte acá de frente y que te pueda servir de los bocaditos y la comida que nos espera, ¿verdad? Que ayer me enteré que extrañaste un poquitito. Ayer me dejaron afuera, sí, y hoy también. Bueno, en algún momento el delivery va a ser digital, no tengo duda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, buenas noches, doctor Gustavo Blanco, también. ¿Algunas palabras tuyas, gracias, algo que quieras decir? Un gusto para mí. Y realmente creo que el entusiasmo que puso la gente de FAPASA cuando empezaron a gestionar esto, creo que se superó con creces. Ni ellos ni nosotros teníamos probablemente la idea que este evento, que era distinto, como vos bien decías, podía llegar a desarrollarse de esta manera, que a mí realmente me pareció espectacular y que permitió compartir con la mayor parte de las sociedades médicas de Paraguay conceptos que son fundamentales para todos, para entender todos médicamente cómo podemos seguir adelante en nuestro trabajo. Así que yo estoy contento y orgulloso de haber podido participar con ustedes en esto. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso para el doctor Gustavo Blanco también y para todos los presentes en esta mesa de debate. Agradecidos por su tiempo, que tengan un buen resto de jornada. Para la gente que va a seguir trabajando, buenas noches para quienes ya va a descansar, y nosotros nos reencontramos oportunamente en algún que otro Foro Nacional del Dolor nuevamente. Gracias a la gente de FAPASA. Chau, chau. Hasta luego. Explícame vos, Santiago.